Buenos días. Como os vengo explicando en toda esta sucesión de vídeos referentes a la votación sobre el decreto ley que presentó el gobierno, el Partido Socialista y Sumar, es decir, el gobierno, vuelve a negociar con Junts el decreto ómnibus para sacar adelante las medidas tumbadas. Junts se enreda con datos falsos para justificar su voto en contra y los socios progresistas del gobierno pues exigen mantener el escudo social intacto, porque tienen tanto derecho y tantos votos o más que Junts. Ni consejos de ministros extraordinarios, ni decretos con medidas sueltas para restablecer de forma urgente la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. La orden del presidente del gobierno a su gabinete y a su partido es volver a negociar con Junts el paquete de medidas completo, que fue tumbado por la pinza del PP y Junts en el Congreso. Pedro Sánchez no cierra la puerta a incluir en ese texto alguna demanda concreta de los independentistas catalanes que pueda servir para arrancar su apoyo parlamentario, pero rechaza excluir el contenido del denominado escudo social y redobla la presión sobre los partidos que lo rechazaron. Esas medidas no son ninguna recompensa para el gobierno, lo son para los españoles, que se lo han ganado con el sudor de su frente, y ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente, dice el presidente. A pesar de la voladura de puentes que llevó a cabo Junts esta semana, en boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, la del sapo, que prefirió toda una retaguila de insultos y descalificaciones al Partido Socialista durante la intervención en la que justificó su voto en contra, los planes de la Moncloa no se han alterado. La consigna es volver a picar piedra y llamar una vez más a la puerta de Junts después de la infructuosa reunión en Bruselas con Santos Cerdán. Y en el PSOE insisten, para sorpresa incluso de muchos aliados parlamentarios, que aún existe margen para el acuerdo. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró que ese acuerdo ya llegó a cerrarse en el mes de diciembre. En el mes de diciembre estaban de acuerdo los de Junts, con todo el decreto, sobre el contenido exacto del texto que ahora tumbó junto con PP y Vox. Teníamos 179 votos. Antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros, nosotros teníamos un acuerdo para que saliera adelante. Y luego vino la chorrez de Puigdemont sobre la cuestión de confianza que le pedía a Pedro Sánchez. El golpe que dolió especialmente entre la fila socialista por el fondo, pero también por las reformas de Junts, provocó altas dosis de incertidumbre en los equipos de los ministerios implicados en las medidas que decayeron. Pronto quedó descartada la idea de un Consejo de Ministros extraordinario para volver a impulsar de manera urgente la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. El convencimiento en la mayoría de departamentos afectados era que el decreto ómnibus sería troceado, como reclamaban el PP y Junts, en busca de los votos necesarios en el Congreso para poder restablecer las medidas. Pero entonces llegó la orden del presidente de echar el freno y de volver a negociar el decreto para aprobarlo íntegro. ¿Qué cosas, eh? Esto lo pensé y lo puse en el vídeo que colgué ese mismo día. El gobierno volverá a presentar el mismo texto de decreto ley. Y mira por dónde. Se ve que alguien me leyó la mente. El mensaje que se traslada desde la Moncloa es que el gobierno ahora no tiene prisa y que son quienes votaron en contra quienes tienen que mover ficha. El gobierno ya ha hecho su trabajo. Son aquellos grupos parlamentarios que no pensaron en el interés general quienes tienen que responder ahora cuál va a ser su posición, ha dicho el presidente. La estrategia se basa una vez más, por tanto, en la especialidad del presidente del gobierno. Convertir un varapalo en una oportunidad política. Cada vez que le da una hostia, él devuelve dos. Y con la mano abierta. Y por eso la extrema debilidad parlamentaria del gobierno, que mantiene la legislatura en modo colapso, intenta ser reconvertida en una ofensiva contra el PP por la bandera de las pensiones. Que el Partido Popular no nos cuente rollos, que siempre vota en contra de la subida de las pensiones. Desde 2019,
cada año el PP ha votado en contra de las subidas de las pensiones. Un arma contra los de Feijóo que podría seguir vigente en el futuro en el caso de que el Ejecutivo consiguiera sumar a Junts al apoyo al decreto Omnibus y el PP se mantuviera firme en su rechazo. Descartada la foto de la moción de censura junto al PP y Vox, en el PSOE son conscientes de que la forma más directa de Junts de dinamitar la legislatura es exigir lo que el gobierno no le puede dar. Y evidentemente, si no se lo puede dar, pues se le verá el plumero. Justo lo que hacen desde que se descolgaron antes de Navidad con una cuestión de confianza a Pedro Sánchez inasumible por el Ejecutivo. Si tú me pides un imposible, pues no te lo puedo dar, porque es un imposible. En las negociaciones sobre las competencias migratorias que Sánchez se comprometió a delegar a Cataluña a cambio de aprobar otro decreto económico hace justo un año, Puigdemont se muestra inflexible ahora sobre el control exclusivo por parte de los Mossos de Escuadra de los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios. Otra línea roja, en este caso, para el Ministerio del Interior. En las reuniones con la cúpula del PSOE, además de la larga lista de reproches de incumplimientos a la que alude siempre Junts pero que no dice nunca, es habitual que Puigdemont ponga el foco en uno de ellos por encima del resto. Su situación personal respecto a la ley de amnistía, de cuyos beneficios el Tribunal Supremo del PP decide excluirle por el momento en referencia al presunto delito de malversación, algo de lo que el expresidente culpa directamente al gobierno. ¿Alguien duda de que si Junts pactara con el PP y se tragara el sapo de Vox para hacer presidente a Feijóo, el Tribunal Supremo cambiaría radicalmente y sacaría todos los recursos que hay contra la ley de amnistía? Hay cosas que no dependen directamente de nosotros, como la aplicación de la ley de amnistía, que depende de la justicia. Nosotros no somos quienes para que esa aplicación sea inmediata. Debe ser la justicia la que lo aplique. Pero el compromiso es cumplir con lo acordado, dijo Santos Cerdán el otro día. Creen en el PSOE, sin embargo, que empiezan a producirse señales de que no es descartable que los partidos que votaron esta semana en contra del decreto acaben por rectificar. Y aluden para ello a la maraña de justificaciones, mentiras, sandeces y bulos. Algunas, o sobre todo, algunas de ellas inventadas, que han ofrecido los días posteriores a tumbar la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, el salario mínimo interprofesional o las ayudas para la electricidad y el agua a consumidores vulnerables. Este viernes, sin ir más lejos, la portavoz de Junts llegó a afirmar en una entrevista en la cadena SER que uno de los motivos por los que su partido votó no era impedir que subiera el IVA del aceite de oliva o el pan. Y dijo textualmente: sentémonos, me explicarás las medidas que quieres aprobar y yo te diré que no quiero que suba el IVA del aceite y del pan. ¿Por qué nos tenemos que tragar el IVA a la energía en pleno invierno?, dijo Míriam Nogueras, la del sapo, con toda sujeta, en una argumentación calcada a la de Feijóo. Pues bien, entre las 140 páginas del decreto Omnibus que Nogueras y el resto de diputados de Puigdemont tumbaron el miércoles, no se encuentra mención alguna a la subida del IVA de los alimentos, que ya se produjo el 1 de enero por decaer al final de 2024 las medidas excepcionales contra la inflación impulsadas desde el Ministerio de Hacienda. Finiquitaban el 31 de diciembre. Por esa razón no hay nada en el decreto ley que implique esa subida. También en línea con el PP y Vox, Junts ha alegado que el decreto del gobierno contemplaba medidas que favorecen a las mafias de la ocupación, que ya os he relatado en algún otro vídeo, en alusión directa al artículo que protege a ciudadanos declarados vulnerables por los servicios sociales de su municipio en caso de desahucio sin alternativa habitacional. Hay que recordar que esto el PP votó a favor el año pasado. Y os también. Una iniciativa, en cualquier caso, que se encuentra en vigor desde la pandemia de la COVID y que la actual se limitaba a prorrogar. El conjunto de socios progresistas del gobierno, como ya os he dicho en otro vídeo,
EH Bildu, Esquerra Republicana, Podemos o BNG, evidentemente con Sumar, ya han avisado al presidente de que no aceptarán que se trocee el escudo social para excluir medidas como la de la protección a personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o las familias sin recursos para afrontar el recibo de la luz, el gas o el agua. Ahí estamos. El presidente va a estar ahí, al frente, como siempre. No preocuparos. Sabe lo que tiene que hacer y lo hará por todos nosotros. Venga, un abrazo fuerte, chicas, chicos. Hasta luego.